Hola, Miguel Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, pues muy bien, Miguel. Encantado de estar contigo de nuevo y muy agradecido de tu invitación a poder participar en el podcast. Bueno, la verdad es que tenía muchas ganas de entrevistarte porque, bueno, este nuevo canal, esta nueva criatura que están haciendo, a mí me gusta empezarla a contar con gente muy cercana, ¿no? Las cuales, pues, te tengo a ti, ¿no? Miguel Ángel, ¿no? Entonces, bueno, cuéntanos un poquito para la gente que no sepa quién es Miguel Ángel, un poco sobre tu historia, cómo llegaste al mundo del marketing. Bueno, en realidad, claro, yo llevo en el mundo del marketing ya muchos años, ¿no? Porque, bueno, de hecho, una de las cosas que hice fue estudiar marketing. Entonces, y bueno, es una anécdota interesante porque yo estudié marketing gracias a un libro en una biblioteca, ¿no? Porque en su momento la realidad es que, bueno, pensaba que tengo que estudiar, me saqué un libro de profesiones de futuro. Habían varias, gemología, detective privado, bueno, diferentes, y la que me atrajo más realmente era marketing. Entonces, bueno, tampoco se sabía del marketing lo que se sabe hoy, ni estaba, digamos, tan posicionado, ¿no? Aunque ya se hablaba mucho, ¿no? No había una carrera oficial, ahora sí la tenemos, pero no la había entonces, así que estudié en la escuela privada. Y bueno, pues ahí empezaron mis pinitos, ¿no? Dentro del departamento de marketing. Y luego, pues bueno, yo estuve muchos años en Henkel, 20 años, de hecho, y yo en Henkel empecé como responsable de formación, luego llevaba eventos y había llevado eventos, había llevado formación. Y bueno, salió el tema del marketing, la vinculación con el mundo digital también. Y bueno, pues empecé especialmente en el mundo en toda la parte digital y luego ya en la parte de e-commerce. Y bueno, pues ahí me fui introduciendo, digamos, en los campos de la empresa, ¿no? Y haciendo mis pinitos y aprendiendo mucho y compaginándolo también con estudios, ¿no? Porque en su momento también hice un máster de marketing digital y redes sociales, que fue de los primeros que se hacían, lo cual también me permitió, pues, digamos, ganar muchas oportunidades. Luego ya me lancé al mundo de Twitter, que creo que me aportó muchísimo porque, bueno, fue una herramienta para mí muy interesante para aprender, para conocer gente, para estar muy al día de lo que estaba pasando y me vino muy bien. Y luego pues ya entré en el mundo del blogging, inspirado por bloggers de referencia, en especial tú, porque yo creo que la verdad es que esa capacidad de trabajo que tienes y de crear pues criaturas, ¿no? Que se convierten en auténticos monstruos y monstruos en positivo lo digo, pues bueno, tu blog es un auténtico monstruo y es una auténtica referencia, ¿no? Y en ese momento yo creo que también el blog fue uno de los temas que además seguramente nos permitió conocernos, aparte de, bueno, escuelas de negocio, conferencias, etcétera. Pero yo creo que el blog fue un vínculo de unión interesante y también Twitter como canal, ¿no? Más allá de otras redes sociales en el momento en el que estábamos. Y bueno, pues hoy me dedico a la consultoría y la verdad es que creo que es, bueno, pues un trabajo muy interesante y muy recomendable en el que se puede aportar mucho y en el que me focalizo mucho en la parte estratégica, tanto de la parte estratégica de transformación digital como la de marketing digital en sí. Hablaremos mucho de ello, pero un poco quiero conocer más aspectos personales. A mí me gusta darle un poco siempre ese matiz, ese enfoque, ¿no? Ese cáliz más personal. Luego iremos a la parte profesional, ¿no? Llevas muchos años en Barcelona, pero no eres de Barcelona. No, yo nací, de hecho nací en Lugo, o sea que yo en realidad, yo como de nacimiento soy gallego, ¿no? Luego como de sentimiento pues soy de todos lados porque me siento un poco de todos sitios, ¿no? Porque al final he viajado mucho y yo creo que al final te haces un poco ciudadano del mundo, ¿no? Pero sí, Totalmente. yo nací en Lugo pero lo que pasa es que me vine con un año, entonces claro, sí es cierto que pasé muchísimos veranos en Galicia porque me iba con mi abuela y pasaba como 3 meses al año, como hasta los 11 años. Entonces hay una parte de influencia importante, especialmente, ya no tanto de donde nací yo, porque yo nací en Lugo Capital, pero sí de donde había nacido mi padre, que es un pueblecito muy pequeño, una aldea súper pequeñita de las montañas de los Ancares. Y bueno, pues la verdad es que yo creo que me influenció mucho en la forma de ser que tengo y seguramente en muchos de los valores que tengo también, ¿no? Pues fíjate que mira que hace años que nos conocemos y teníamos otra cosa en común que no la conocía. Y es que yo también nací en una ciudad y estuve solamente un año y me fui a otro sitio. Es decir, porque por causas diferentes, en este caso porque el clima malagueño me sentaba mal, el calor que hacía, y mis padres se fueron a Cádiz, ¿no? Entonces, nada, no pasé ni 9, 10 meses
algo menos de un año, ¿no? Y bueno, no me fui a la otra parte de España, pero bueno, también. Bueno, pero también fue un cambio, ¿no? Yo También. tampoco conocía esa vertiente tuya y ves, siempre es interesante estas entrevistas porque salen cosas, ¿no? Y Sí, siempre sí, sí. se aprende más de las Sí, personas, ¿no? Que sí, está muy sí, bien. sí. No, no mucha gente conoce que tengo una alergia extraña al calor y a mí, por ejemplo, el calor, la temperatura, cuando estamos así un clima muy cálido, me cierra las vías respiratorias, es decir, tengo problemas para respirar, ¿no? Entonces, de pequeño me ponía, era un bebé, lloraba mucho, estaba enfermo todo el rato y el médico no sabía exactamente qué era lo que tenía, ¿no? Entonces, un médico le dijo, mira, vas a hacer una cosa, pero le vas a poner un ventilador así con esparadrapo o lo que sea ahí amarrado a la cuna, pero que le esté dando el aire todo el tiempo. Y me dices si mejora. Y automáticamente mejoraba, automáticamente estaba mucho mejor. Dice, pues mira, yo creo que lo que le sienta mal es el clima de aquí, el calor. Y es un niño muy caluroso y tiene dificultades, el calor no le hace respirar bien y eso hace que se enferme, ¿no? Entonces, fíjate, algo que y llevaba un año loco haciéndome pruebas, que qué le pasaba, qué enfermedad tendría o qué. No, no, simplemente era, pues esto, una pequeña afección extraña y demás. También me pasa, por ejemplo, cuando voy a Madrid en verano o a Uh -huh. Sevilla, a sitios donde la temperatura supera los 40 grados y tal, pues hay veces que salgo a la calle y a lo mejor puedo durar 5 minutos en la calle, me tengo que volver a esconder, o sea, como los caracoles. No, pues mira, suerte que tus padres te movieron de sitio, ¿no? Porque eso siempre viene bien. Yo además creo que seguramente cuando bueno, ya te habitúas un poco si te mueves, si te has movido más, pues a lo mejor de pequeño o tal, ¿no? Pues luego tienes más flexibilidad también para moverte de más mayor, ¿no? Me imagino, ¿no? Totalmente, Así que bueno. totalmente, totalmente. Y bueno, la tercera pregunta que quiero hacerte, vamos a entrar un poquito ya en la parte más profesional, es ¿cómo llegas a esto de la formación? Es decir, ¿cómo llegas? ¿Cuándo te das cuenta que te gusta ser formador, que te gusta dar clases? Yo lo digo más que nada porque en el mundo hay muchos formadores, hay muchos profesores, pero que tú cuando lo escuches digas, es que es totalmente vocacional. Es que lo ves hablando y es que de verdad es vocacional, es decir, está disfrutando, le encanta, ¿no? Lo que está haciendo, ¿no? Entonces, para mí que me gusta la formación, pues encontrar a alguien vocacional como tú, pues oye, para mí es un privilegio, ¿no? Entonces, ¿cómo descubres? Bueno, la verdad es que es totalmente vocacional. Yo creo que hay muchos factores aquí. Yo empecé muy joven, porque claro, yo empecé como becario. Es decir, que, digamos, empecé dando clases de formación profesional, daba clases de tecnología y de dibujo, que no tiene nada que ver con lo que hago ahora, pero bueno. Y estuve como 5 años. Empecé como becario y cuando se acabó el contrato de becario me ofrecieron continuar y la verdad es que, bueno, pues ahí empezó mi experiencia, ¿no? Pero es que yo ya quería hacer esto. Es decir, que, digamos, bueno, tengo la oportunidad porque también la busco, ¿no? Y siendo tan joven, pues me apetecía como muchísimo hacer esto. ¿Por qué? Bueno, yo me imagino, yo creo que yo tuve dos profesores que me influenciaron mucho, he tenido muchos que me han influenciado, pero de bastante joven. Eh, en este caso, pues Cacle y Olga, dos personas que además, bueno, con Cacle conservo mucho la amistad y con Olga desafortunadamente ya no porque murió recientemente, ahora en la época esta de COVID, no de COVID, pero bueno. Y lo cierto es que me influenciaron mucho. Yo creo que, bueno, tenían una cultura realmente brutal y, bueno, y él la sigue teniendo y la sigue conservando. Es una persona que se puede hablar de todo. Me influenciaron mucho en la línea de pensamiento que tengo hoy, en la forma de ser. Y yo creo que el hecho de que ellos fueran profesores y se dedicaran a esto, pues me inspiraba muchísimo, ¿no? Y luego para mí, no sé, yo creo que es una forma, de alguna manera, de dejar una cierta huella en los demás, ¿no? Es una manera de ayudar, digamos, distinta, ¿no? Porque ayudas en el desarrollo profesional de personas, ¿no? O en el desarrollo incluso no profesional. Yo creo que actualmente yo me focalizo mucho en lo profesional, pero seguramente tienes mucha influencia en las personas, ¿no? Y eso es muy bonito. Entonces, yo siempre digo que para mí un profesor, yo creo que es, en el fondo, lo que llegan a ser sus alumnos. O sea, no eres un profesor bueno porque te reconozcan a ti más o menos. Lo importante es
cómo reconocen o hasta dónde llegan los alumnos en los que tú has tenido influencia, ¿no? Entonces, esto es lo realmente bonito, ¿no? Y a mí me emociona más ver crecer a mis alumnos que crecer yo profesionalmente, porque creo que evidentemente que el resultado no es un resultado de mi trabajo, es un resultado del trabajo de ellos y de todos los que le han influenciado. Pero ese granito de arena con el que has contribuido es tan bonito y eso yo creo que no tiene precio. Entonces, bueno, lo disfruto porque es muy bonito, es muy bonito. Totalmente de acuerdo. O sea, yo siempre digo que, bueno, los que somos vocacionales, además de enseñar, además de formar, lo que nos gusta también es apasionar, ¿no? Meter esa chispa, ¿no? Dentro de esa persona, ¿no? Que haga un poco, pues eso, que al final consiga, ¿no? Veas esa persona, y no es una cuestión de que consiga, por así decirlo, hacerse millonaria, sino que tú la veas feliz, ¿no? Haciendo un trabajo que le gusta o creando algo que le gusta, ¿no? Y si ya es ese algo ayudando otra vez a más personas, es decir, que se repite otra vez la rueda, pues oye, maravilloso todavía, ¿no? Entonces, estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero ¿con qué edad descubres que te gustaría dedicarte a la formación? Porque yo lo descubrí a los 34 años. Bueno, claro, yo era bastante más joven porque, como te digo, ¿no? Yo empecé, claro, al empezar como becario creo que tenía 20 años. Entonces, claro, Ujú, pero yo ya antes ya venía un poco con esta idea. Entonces, yo creo que tenía como 18 años, más o menos, o sea, bastante ujú. jovencito, ¿no? Y luego el tema de la comunicación. Fíjate si, yo qué sé, si estaba un poco obsesionado, te voy a decir, porque yo veía, había debates en la 2, no recuerdo ahora cómo se llama la tertulia, que estas tertulias que se hacían en la 2, que entonces, Ujú. claro, no teníamos tantos canales de televisión, ¿no? Y había un debate en la 2 que dirigía Sánchez Dragó, que no recuerdo el nombre ahora, en el que iban como muchos intelectuales todo esto. Y yo veía el debate no tanto por el contenido, sino como para aprender de ellos a hablar. O Ujú. sea, para mí era como pensaba, esta gente hablan, es alucinante. Para mí era la cantidad de palabras que utilizaban, etcétera. Y bueno, te iban escritores, iban científicos, y bueno, recuerdo que iba Campillo, que era un científico de referencia en su momento, escritores de muchísimo nivel. Sí. Para mí era como wow, disfrutar un poco de escucharles hablando e ir aprendiendo por el camino, ¿no? Entonces, compaginar esto pues con leer también y tal, pues yo creo que me ayudó mucho también en la comunicación, que es, claro, conjuntamente con la formación es una de mis pasiones también, ¿no? Saltamos a esa pregunta que la teníamos, bueno, tengo varias preguntas relativas al tema de la comunicación, ¿no? Porque, eh, bueno, lo decías antes, a través del blog nos empezamos a seguir, a conocer, luego coincidimos en algún evento, empezamos a charlar y nos empezamos a conocer y nos hicimos amigos y demás, pero claro, el que te escucha, como yo, ¿no? Es que tienes una capacidad comunicativa brutal, ¿no? Al menos a mí me lo parece, ¿no? Es un comunicador nato, ¿no? Entonces, yo te pregunto, ¿uno nace siendo comunicador nato o se puede hacer? Es decir, y si es así, ¿cuál sería un poco el proceso? ¿Qué tengo que hacer yo si a mí me gusta comunicar, pero a lo mejor no tengo las habilidades para hacerlo? Y yo creo que hay, siempre en los factores de SENACE se hace, yo creo que para cualquier cosa siempre hay una parte de ambos. Es decir, siempre hay una parte que se nace y una parte que se hace, pero no creo que el hecho de no nacer para algo te impida poder llegar a hacerlo. Estoy convencido de que, bueno, el esfuerzo, las ganas, la motivación, ponerle pasión a un tema y formarte, si puede ser, pues te puede ayudar a desarrollarte y a conseguir llegar a hacer eso que tú quieres hacer, ¿no? Entonces, claro, yo en mi experiencia en Henkel, como estaba como responsable de formación, he tenido la suerte de, bueno, de poder digamos, ayudar también a desarrollar a muchas personas, ¿no? Y yo había tenido en el equipo, y en el equipo de comunicadores que tenía yo, porque eran comunicadores todos, ¿no? Gente que tenía más, digamos, capacidad innata y gente que tenía menos, ¿no? Y, y, hemos sacado personas que no tenían tanta capacidad innata, pero que a lo mejor tenían mucha vocación o mucha pasión o muchas ganas, ¿no? Y que a lo mejor pues, potencialmente tenían capacidad para llegar a ser mejores formadores, personas que es increíble lo bien que lo han llegado a hacer, ¿no? Y ha sido pues a base de esfuerzo, a base de dedicación, a base de ganas y a base, de, evidentemente, de formarse, ¿no? Y hoy en día los ves y dices, bueno, parece que han nacido para eso, pero
tenían un miedo escénico a lo mejor impresionante al principio, ¿no? Pero muchísimas ganas de llevarlo a cabo, ¿no? Entonces, la actitud, como dice Víctor Coopers, multiplica, ¿no? Entonces, es el conocimiento, las habilidades suman, pero la actitud multiplica. Y el hecho de tener ganas de hacer eso, bueno, tiene una fuerza enorme, ¿no? Para la persona y yo animo a todo el mundo a que sea lo que sea, ¿eh? Ya no tiene por qué ser formación, no tiene por qué ser marketing digital, no tiene por qué ser comunicación. Si te gusta algo, lucha por ello, porque además serás feliz todos los días de tu vida, porque estarás haciendo lo que te gusta. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Claro, esto desde un prisma, quizás desde nuestro lado puede ser muy cómodo, trabajamos ambos en lo que más nos gusta, pero aquella persona que trabaja en un trabajo que no le gusta y que le cuesta, ¿no? Como abandonar, dejar, porque tiene que pagar una hipoteca, tiene que pagar... tiene hijos, a veces es complicado, ¿no? Porque yo pienso que el ser humano muchas veces se acomoda, ¿no? Y le gusta esa comodidad, le gusta esa tranquilidad. Yo, por ejemplo, desde siempre he sido muy tímido, muy introvertido, ¿no? Entonces, claro, cuando me subo a un escenario, la gente dice no que me transformo, ¿no? El que me conoce sabe que sigo siendo igual de tímido, introvertido de siempre. En la distancia corta sigo siendo el mismo, ¿no? Pero no sé de dónde saco la fuerza, dónde me subo y me pongo y no sé, soy yo mismo, ¿no? En definitiva, ¿no? A veces lo haré mejor, a veces lo haré peor, pero me enfrento a mis miedos, ¿no? Me enfrento a esa inseguridad, a esa timidez, ¿no? Y eso creo yo que me ha hecho crecer, evolucionar, ¿no? Porque cuando te enfrentas a aquellas cosas que más te cuestan, pues oye, es como si te encasillas, ¿no? Te quedas que ya no creces tanto, vas creciendo más lentamente, ¿no? Y yo justamente una de las cosas que también me gusta mucho es esa parte, ¿no? El crecimiento, ¿no? Y antes lo decías, el blog es un canal que te obliga a crecer, a aprender. El ser profesor, lo mismo, porque tienes que estar continuamente formándote porque le vas a enseñar a los alumnos algo que sea lo último de lo último, con lo cual tienes que estar preparándote y aprendiendo. Eso te hace que evidentemente estés creciendo todos los días y al que le gusta, pues es maravilloso. Pero hay personas que prefieren estar pues, más cómodos. Oye, ya estudié una carrera, no me hagas estudiar más, que no quiero hacerlo, ¿no? Al final yo creo que son decisiones que nos llevan a tomar un camino u otro, ¿no? En la vida, ¿no? No sé si Bueno, piensas. sí, aquí hay factores de lo que comentabas, yo creo que son muy interesantes, ¿no? El tema de, por ejemplo, el tema de estudiar una carrera y olvidarte, eso se acabó, porque claro, tal y como va el mundo, a la velocidad que se mueve y con la influencia tecnológica que tenemos, pues ya no vale esto, ¿no? Hoy en día, primero tienes que tener una carrera, hay varios másters y aún así no destacas, pero sobre todo es que tienes que reciclar constantemente, con lo cual hay que mantenerse todo el tiempo al día y eso es importante. Y luego yo creo que hay muchas formas de aprender y se dice siempre, y lo decimos en las escuelas de negocio, ¿no? Que aprender haciendo es fundamental. Yo soy muy fan del aprender haciendo, pero creo que como más se aprende es enseñando. La mejor forma de aprender en la vida es enseñando, porque al final si tú tienes que enseñarle algo a alguien, lo tienes que explicar muy bien y tienes que saber muy bien cómo funciona, ¿no? Entonces te hace que te esfuerces y como dices tú, ¿no? Además te obliga pues a estar al día, bueno, salvo que seas, pues, bueno, pues seguramente pues, un perfil muy funcionario, ¿no? Bueno, de esto, yo estudié la carrera, ahora les explico esto, y bueno, quizás les estás explicando algo de hace 20 años, ¿no? Y sigues un poco con tu historia, pero claro, estás aburriendo al personal y estás desmotivando a personas que tienen todo un futuro por delante, ¿no? Entonces, uno de los principales roles del profesor es inspirar, ¿no? Y además Totalmente. actuar como role model también. Totalmente. También eres una persona que aboga a la importancia que tiene la marca personal, ¿no? Tanto como persona como profesional. Es decir, no solamente, lo decías antes, es necesario estudiar una carrera, ya es necesario hacer más cosas, ¿no? Es decir, tú a esa persona que eh, acaba de terminar una carrera o que va a estudiar una carrera, o sea, ¿qué le recomendarías? Que fuera con su título buscando trabajo o dirías, oye, no te quedes ahí, ¿qué consejo le darías?
Bueno, es que yo creo que, a ver, una cosa es que tú esperas a que te escojan, ¿no? Bueno, Ujú. que digamos, la vida pase por delante tuyo y el tren, digamos, y se pare en tu puerta, ¿no? Y te recoja, ¿no? Y otra es que tú activamente vayas a buscar el tren, ¿no? Y quieras Ujú. subirte a un determinado vagón concreto, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la estrategia, y por eso soy tan fan de la estrategia, es fundamental para, ya no solo para una empresa o para una o para cualquier tipo de negocio, ¿no? Sino también para las personas, ¿no? Entonces, a nivel estratégico es fundamental definir qué es lo que yo quiero hacer, qué es lo que quiero conseguir, dónde está y cómo voy a llegar hasta ahí. Y por lo tanto, ese tren que yo voy a ir a buscar, ¿no? Y esa puerta, bueno, para que se me abra más fácilmente a mí que a otras personas, tengo que destacar. Y una de las fórmulas fundamentales para destacar es haber trabajado la marca personal. Es decir, al final es hacemos lo que hace una empresa, pues igual que una empresa aplica branding, el concepto de branding, sobre lo que sería la propia empresa en sí para generar marca, pues esto lo puedo hacer desde el punto de vista de persona. Entonces aplico los conceptos de branding sobre mi persona y empiezo a actuar parecido a, de alguna manera, una empresa. Pero es que somos conceptualmente empresas, es decir, tenemos capacidad para generar dinero, es fundamental para nosotros en la sociedad en la que vivimos y cómo está montada. Por lo tanto, bueno, si quiero hacer carrera dentro de una organización concreta, porque claro, yo puedo acabar trabajando para quien me encuentre o puedo acabar trabajando para aquella empresa a la que a mí me gustaría trabajar, ¿no? Aspiracionalmente, bueno, yo quiero trabajar para Apple o quiero trabajar para Google. Claro, es que llegar hasta ahí, bueno, no es tan fácil, ¿no? Entonces, para llegar hay que destacar y evidentemente puede tener que ver mucho con todo el tema de notas y expediente académico, todo esto, pero esto es más historia y ha pasado más, hoy en día yo creo que se tiene menos en cuenta. Hay otra serie de elementos que se tienen en cuenta y no es únicamente la marca personal, porque hay elementos que son competencias que son fundamentales, pero fuera de lo que serían competencias y de ese ámbito, conocimientos, habilidades, etcétera, hay un elemento que es la marca personal que te hace destacar sobre el resto. Entonces, para que te vengan a buscar, te tienen que conocer y para conocerte has de desarrollar esa marca personal. Por tanto, para mí es absolutamente recomendable para cualquiera que quiera dirigir su vida, porque el problema es que la mayoría de gente no dirige su vida. O Ujú. sea, digamos que va a la deriva. Es como un barco, ¿no? Que tiene su Sí. vela y el viento pues le lleva, ¿no? Hay timonel, ¿no? Y va, digamos, pues navegando, pero va a la deriva. Mientras que una persona que dirige su vida, pues controla las velas, controla el timón y sabe exactamente a dónde quiere llegar, ¿no? Luego puede aparecer el factor suerte, eh, pero claro, yo me recomendaría leer siempre el libro La buena suerte de mi amigo Rovira, ¿no? De Alex Rovira, que es un auténtico crack y que ya te explica, ¿no? Que claro que hay un tipo de suerte, ¿no? Que te puede influenciar, pero que la mayoría de veces y en la mayoría de ocasiones la suerte se busca, ¿no? Y eso Correcto. es fundamental. Totalmente de acuerdo, yo soy igual. La suerte hay que buscarla, hay que salir a buscarla. La suerte no te llega, no te cae encima, ¿no? Hay que salir a buscarla. Y has dicho algo que me ha recordado una anécdota, ya sabes que yo me gusta mucho contar anécdotas, soy como los abueletes. eh, y, y en este caso, pues yo recuerdo una charla de motivación que me pidieron alumnos de último año de carrera, una escuela de negocios. Y empecé la charla de motivación diciendo, bueno, estáis a falta de pocos meses, termináis la carrera. ¿Dónde vais a ir todos cuando terminéis la carrera? A ver, decirme, ¿a dónde? Y yo dije, al INEM, al paro, todos al paro. Porque pensáis que vais con un super título de una super escuela de negocios y ya automáticamente ya lo tenéis todo hecho. Habéis estado 4 años y no sabéis ni siquiera lo que es la marca personal, ni diferenciación, ni nada. Habéis estado simplemente en un proceso formativo tradicional de toda la vida, ¿no? Y entonces digo, vale. Sí, alguien me puede decir, no, mi padre me va a enchufar en su super empresa y tal. Bueno, pero ¿a quién? Algunos os enchufarán y al resto, ¿qué haréis? Y tal, ¿no? Vale, que esto era una charla de motivación, ¿no? De motivación, ¿no? Parece, ¿no? No, esto es realidad. Esto es una charla de realidad. O sea, ¿qué estáis haciendo para comenzar a coger ese timón? Para coger de verdad, tomar las decisiones, ¿no? Y no dejar que, pues eso, que dejarlo como una moneda al azar, ¿no? Dejarlo, tirarlo al aire y a saber qué puede ocurrir, ¿no? Bueno, yo creo que también es interesante el tema este que sacas ahora,
Porque claro, la perspectiva de las escuelas de negocio, claro, también es distinta según mi visión, ¿eh? Porque siempre es mi opinión al final, ¿no? Pero Sí, también es diferente de cómo era antes, porque, claro, antiguamente, digamos, imagínate, si ibas a una universidad de élite, porque hay universidades de élite, ¿no? Que son, correcto. evidentemente, que tienen, pues, evidentemente los precios que hay no son accesibles para todo el mundo, ¿no? Yo tuve la suerte de poder ir, pero ya de bastante mayor y pagándomelo yo, ¿no? Porque claro, digamos que no, bueno, pues no tuve la suerte de tener unos padres que se pudieran permitir este tema, Ujú. ¿no? Pero claro, entras, es cierto que hay una parte de networking y que puedes entrar en un determinado círculo que te puede dar acceso pues, a una serie de contactos que son muy interesantes. Y si eso lo sabes aprovechar, te viene muy bien. Y aquí, para no entrar en España, si te vas a nivel global, ¿no? Pues tienes, hombre, pues escuelas como Harvard o como escuelas como Stanford o como el INCITO, escuelas de este tipo, ¿no? Entre las que tenemos escuelas de referencia en España también. Y eso, evidentemente, es una parte importante. Pero es que hoy en día, en paralelo, tienes una herramienta como LinkedIn, por ejemplo, como LinkedIn que al final, o sea, te permite hacer una cantidad de contactos enorme a nivel global y que si lo manejas bien, tiene un poder absolutamente brutal, ¿no? Con lo cual, Ujú. bueno, el mundo ha cambiado muchísimo y la capacidad de acceder a personas y de hacer networking hoy en día es más fácil de lo que había sido nunca en la historia, ¿no? Y eso es muy aprovechable para las nuevas generaciones, lógicamente. Totalmente. Yo siempre digo a mis alumnos, ¿cuál es la forma más efectiva de conseguir empleo? ¿Cuál es la forma más efectiva? Y le digo, conocer la persona que te va a dar esa oportunidad, ¿no? El método ese de yo me voy apuntando a ofertas de trabajo, no, lo que tienes que intentar es propiciar que hayan entrevistas de trabajo. Y para que te entreviste una persona tienes que conocer a alguien que te recomienda o a la persona. Con lo final es una red de contactos, ¿no? Que tienes que trabajar. ¿Y por qué no trabajarla al mismo tiempo que estudias la carrera? Y así, el día de mañana, pues las probabilidades que tienes de poder trabajar en una empresa que tienes ganas o te gustaría, pues oye, son mayores a simplemente yo voy con un currículum en papel. Ujú. Bueno, y yo creo que si lo que quieres es trabajar también para una organización, etcétera, bueno, hay que trabajarse muy bien la entrevista. Este es un consejo para mí Sí, fundamental. Es decir, al final una entrevista de trabajo te la tienes que preparar. Cuanto más preparado vayas, tanto mejor. Hay personas que llegan a una entrevista y no saben nada de la empresa a la que quieren ir, no saben nada del departamento para el que quieren trabajar. Hombre, prepárate un poco, por lo menos conocer esa empresa, qué factura, cómo le va, a qué se dedica. Bueno, ver pues, si dentro de esa organización pues, hay qué departamentos hay, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego, además de eso, pues evidentemente pensar un poco en las preguntas para tener un poco claras cuáles van a ser las respuestas que voy a dar, ¿no? Eso ayuda y te diferencia, ¿no? Porque, bueno, vas a tener una oportunidad. Bueno, normalmente son varias entrevistas, pero la primera es clave, ¿no? Entonces, si ya ujú. de la primera no pasas, Te eliminan y ya pues está. claro, claro, es así, ¿no? Con lo cual, bueno, no sirve de mucho haber llegado hasta ahí si luego, ¿no? Sí, sí, totalmente, totalmente. Yo por ejemplo, he entrevistado, yo me imagino que tú también habrás entrevistado a muchas personas Muchísimas. para un puesto de trabajo, ¿no? Y claro, cuando tenías, yo por ejemplo, no sé si te pasaba a ti, cuando tenías muchas entrevistas, en el sentido que tenías que entrevistar a muchas personas, yo ponía preguntas digamos, trampa, ¿no? Preguntas para ver ese tipo de respuesta rápida para que podría descartar un perfil, ¿no? En función de, pues eso, ver qué tipo de por dónde iba a salir, ¿no? ¿No? Entonces yo hacía preguntas como le decía, oye, ¿te consideras una persona friki? ¿No? Y hay personas que les chocaba, ¿no? Decía, ¿y eso qué tiene que ver si soy friki o no soy friki, ¿no? Lo que buscaba era, al final, era buscar una reacción, ¿no? En la persona, ¿no? Había personas que decían, oye, pues eh, creo que no tiene absolutamente nada que ver que sea friki o no sea friki, si hago bien mi trabajo y tal. Y uno decía, vale, perfecto, pero había personas que decían, chocaba y tal. No, 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 yo que voy a ser friki y tal. Digo, pero ¿consideras que es malo ser friki? ¿Sabes? Y Claro. decía, sí, 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 no, los frikis no son los que van disfrazados y tal. A ver, entonces, claro, automáticamente te das cuenta, pues oye, una pregunta que no tiene nada que ver, pues lo desencajas a la persona o no, ¿no? Entonces,
yo hacía ese tipo de preguntas, que como cualquier otra, ¿no? Oye, yo le decía, si tú no, por ejemplo, estás en desacuerdo con tu responsable en algo en una estrategia o algo que te ha pedido un trabajo que tienes que hacer, ¿se lo dirías sí o no? Y si se lo dirías, ¿cómo se lo dirías? Sí, 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 yo se lo diría, le diría, pero ¿dónde va? Tal. Bueno, luego la realidad que nos encontramos es A ver. que hay realmente pocas personas que tienen o que toman la responsabilidad de decirle a su jefe o a los jefes, porque puedes tener más de uno, Sí, normalmente tienes más de correcto. uno, ¿no? Lo que piensan, ¿no? Y Ujú, esto generalmente no es bueno para ninguno de los dos. Es decir, por un lado, el líder o la persona responsable de un equipo, ¿no? Que fomenta de alguna manera una cultura en la que las personas les da miedo llevarles la contraria, ¿no? Pues ya de ujú, entrada ya no va por buen camino, ¿no? Pero es que las ujú. personas digamos, que dependen pues, en esa organización de esa persona, ¿no? Y que no le dicen o no opinan, ¿no? O no son, bueno, no tienen esa, les da un poco de miedo también, hay que perder también ese miedo, porque muchas veces incluso personas que son un poco reacias acaban agradeciendo que les des un consejo, ¿no? O sea, es Totalmente, fundamental escuchar a tu equipo, pero es fundamental también que el equipo sea proactivo y te totalmente. dé, y te dé opiniones, ¿no? Pero cuesta muchísimo, ¿no? Sí, sí, sí. Y respecto a las entrevistas, bueno, a mí me gustaba mucho hacer preguntas relacionadas con competencias, ¿no? Al final, o sea, Ujú. en función de las competencias que buscaba, pues hacer preguntas, también ejemplos, etcétera. Pero yo, te digo la verdad, siempre he preferido a una persona con quizás a lo mejor menos conocimientos o menos habilidades, pero con más actitud. O sea, a mí Totalmente. siempre se me han ganado por gente con muchas ganas de hacer cosas, ¿no? Es Ujú. decir, esto es Totalmente. fundamental. O sea, la persona puede estar muy Bien. preparada, pero si le ves que no, bueno, pues no tiene esa actitud, ¿no? Pues quizás, oye, no es el trabajo, ese no es el trabajo exacto para él en ese momento. No está mostrando esa pasión, ¿no? Y en cambio, la gente que es apasionada mueve montañas, ¿eh? Y eso es Totalmente, así. totalmente. La actitud mueve montañas, la actitud te abre puertas, no tener actitud te cierra muchas puertas o no Ujú. tener la actitud adecuada en el momento adecuado, ¿no? Te puede cerrar muchas puertas. Estoy totalmente de acuerdo. Bueno, hace no mucho tiempo has publicado un libro sobre transformación digital. Antes decías que era una de tus grandes pasiones como consultor de marketing digital. Bueno, cuéntanos un poquito, háblanos un poquito de ese libro, del porqué de ese libro, qué Bueno, personas les podría ayudar. Bueno, el porqué del libro, yo creo que me gustaba el tema de transformación digital porque se había tocado menos, sobre todo se ha tocado igualmente menos en general a nivel global, pero sobre todo menos, sobre todo escrito en español, ¿no? Digamos que sí que hay algunos libros de referencia en inglés, etcétera. En español no veía tanta cosa, en italiano alguno también muy interesante, en español menos, no digo que no haya, pero menos, ¿no? Y era un tema que es súper amplio, o sea, es un tema amplísimo y menos tocado, ¿no? Y que además genera mucha confusión. Hay muchas Totalmente. personas que siguen confundiendo marketing digital o digitalización con transformación digital. Ujú. Y al ser un tema tan amplio, bueno, me gustaba por un lado, pues yo creo que ayuda a clarificar, pero sobre todo, claro, es un tema muy estratégico, ¿no? Porque toca diferentes vertientes, ¿no? Y entras en un mundo tan amplio que evidentemente tiene una patita que es el marketing digital, pero que está tocando otros elementos, ¿no? Que a mí me apasionan mucho, como puede ser pues, Customer Centricity o centricidad en el cliente, que es un tema que me gusta mucho, que Ujú. está parcialmente vinculado a marketing también. Con temas como, por ejemplo, agilidad, toda la parte de Agile Management o Agile Innovation, que también toda la parte de innovación, que es súper interesante, y de cómo, cuáles son los procesos de innovación y lo que lleva a las empresas a innovar y destacar, ¿no? Sí, Temas de organización, que también son súper interesantes, es decir, a ver, al final ver cómo se están estructurando de manera, desde el punto de vista organizacional, empresas que son de referencia, digamos, que también es muy interesante. O sea que, digamos, hay tantos elementos y tantos temas, ¿no? Puedes hablar de competencias de las personas, ¿no? De las supercompetencias, de los superhéroes del siglo XXI, que también es muy interesante. Entonces me parecía un tema apasionante
por lo extenso que es, lo interesante y porque además creo que es un tema pues, en el que yo podía aportar algo, ¿no? Y lo cierto es que he disfrutado muchísimo escribiéndolo, he disfrutado muchísimo con las personas que me han agradecido haberlo escrito también, ¿no? Que también es muy bonito, ¿no? El que te lleguen, ¿no? Sí. Personas que te dicen, ostras. Y luego, pues es un libro dirigido fundamentalmente a personas que están en el mundo de la empresa. Es decir, eso no quiere decir que alguien que está, digamos, bueno, que no está pensando en hacer una transformación digital o no tiene a lo mejor la capacidad para influenciarlo en este momento, no le venga muy bien conocer, pues, digamos, cuáles son los detalles estratégicos que tiene la transformación digital en sí, porque te va a ayudar, ¿no? Pero no es un libro de marketing digital. Esto es importante clarificarlo porque como digo, ¿no? Es una materia mucho más amplia, etcétera, pero creo que sí es interesante y para mí lo he disfrutado mucho, agradecido con la editorial Anaya por poner su confianza en mí como la ha puesto contigo también, ¿no? En Sí. su momento. Y nada, pues la verdad es que, bueno, orgulloso también de haber podido pues, tener ese aporte, ¿no? Que yo creo que es bueno para las personas que lo quieran leer. Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que has comentado. Destacaría una parte que es, ahora como estamos con el tema de la digitalización, la gente confunde transformación digital con digitalización, ¿no? De proyecto, ¿no? Es decir, la transformación digital es toda una filosofía, es decir, hay que entrar en todos los procesos, departamentos, equipos, es decir, hay que entrar en todo, En todo. con lo cual el ámbito que estamos abarcando es mucho Es muy más, amplio. es muy amplio, ¿no? Entonces, claro, Y no es solo, es muy amplio y no solo es tecnología. Es decir, al correcto. final, claro, la historia es un poco, y a mí también, claro, y sobre todo en la primera parte del libro trato de clarificar un poco, sobre todo bajo mi punto de vista, porque también es como todo, ¿no? Pero de clarificar un poco pues estas dudas que se pueden generar. Porque claro, al principio se hablaba de tecnología, es decir, transformación digital es la tecnología. Pues la tecnología al final no es la transformación Mm, digital. O sea, la tecnología es un facilitador, ¿no? De la transformación mm, digital, pero no te vas a transformar únicamente para poner tecnología, ¿no? Entonces, claro, digitalización sí que tiene más que ver con tecnología, ¿no? Cuando digitalizamos, al final, mm, es cuando, bueno, hacemos una adopción tecnológica y aplicamos tecnología pues, en procesos, en personas, etcétera. Esto nos facilita un poco ese avance que evidentemente también es positivo, ¿no? Pero bueno, la mm. transformación digital va más allá. Entonces, luego se decía, es que, bueno, tiene que ver con personas. Y claro, es que si las personas no se transforman, no hacemos nada, ¿no? Por Correcto. tanto, hay una parte importante, ¿no? Pero Ujú. al final es sobre todo es un proceso estratégico, es decir, es una decisión que se toma a nivel estratégico de quiero transformarme. Y cuando quiero transformarme, ahí aplicamos todos los elementos. Y hay una parte que es tecnología y hay una parte que tiene que ver con transformación de personas, pero hay otros elementos, como puede ser, pues, por ejemplo, al final, Agile, que decíamos, ¿no? O como puede ser Customer Centricity, que no tienen por qué ser únicamente aspectos tecnológicos y que me van a ayudar en esa transformación, ¿no? O el propio aspecto de organización. O sea, quiero cambiar el organigrama de una empresa o necesito cambiarlo para ser pues, a lo mejor más flexible o fomentar más la innovación. Y evidentemente esto no es únicamente tecnología, ¿no? Entonces, por eso es interesante esa perspectiva, ¿no? Tan amplia, ¿no? Pero claro, es un mundo muy, muy apasionante también, ¿no? Totalmente, totalmente de acuerdo. Nada, eh, recomendaros de verdad que compréis el libro de transformación digital de Miguel Ángel Trabado, merece mucho la pena para que veamos todo ese proceso, ¿no? Porque si quiero transformar digitalmente las personas, por ejemplo, pues el primer paso es formarlas, ¿no? Darle la formación adecuada para que se produzca ese proceso, ¿no? Entonces, evidentemente esto... claro, por eso se llama transformación digital. Es decir, yo me acuerdo en la empresa cuando yo le decía, oye, estaría bien que se formaran los departamentos para que el servicio fuera adecuado. Y el gerente decía que cada uno se pague la formación. Pues ese tipo de filosofía no va a favor de la transformación digital, sino todo lo contrario, ¿no? Ni de la transformación digital ni del avance propio de la organización, tengo que decir. Correcto, Bueno, correcto, ¿no? Es decir, no, bueno, sí, venga, vamos a coger unos créditos, una formación de baja calidad. No, no se trata de eso, se trata de que un presupuesto del proyecto de la empresa tiene que ir orientado a
a esa transformación, ¿no? De los equipos, ¿no? A la preparación, a la innovación en todas las áreas, ¿no? Personales, profesionales, como incluso de herramientas de trabajo, ¿no? Al final, como decíamos, es una filosofía y, oye, súper interesante. Os recomiendo de verdad el libro de Miguel Ángel Trabado y, bueno, que estamos dando unas pequeñas pinceladas, pero hay mucha amiga en ese libro que leer, que aprender y de verdad que os lo recomiendo, ¿no? Iniciamos al principio, hablamos del mundo del blog, ¿no? Yo creo que el mundo del blog puede ser uno de diferentes canales que podemos trabajar a nivel de marca personal, ¿no? Pero yo defiendo mucho el blog por una razón muy sencilla, porque el blog es tuyo, ¿no? Es tu casa, ¿no? Totalmente. LinkedIn, por ejemplo, o cualquier red social puede ser interesante a la hora de trabajar, pero claro, un día eres influencer en Google Plus o Google Plus, desaparece y ¿qué pasa con tu influencia, ¿no? Entonces, ¿tú qué Tienes, consejo le darías a una persona? bueno, yo como decías, ¿no? Yo creo que el blog es tu casa y por lo tanto ahí, digamos, bueno, lo vas a tener para ti para siempre mientras pagues el hosting y es un trabajo que haces y que está ahí, ¿no? Es un trabajo que sobre todo al principio yo creo que es muy arduo porque no se ven resultados y cuesta que te llegue el tráfico, etcétera. Hay que tener paciencia, hay que hacerlo bien, evidentemente, ¿no? Hay que escribir para la audiencia y hay que escribir para Google también, por decir algo, ¿no? O sea, hay que encontrar ese equilibrio entre los que te van a leer, y por un lado, y los que, de alguna manera también, bueno, los que te van a permitir, o el que te va a permitir posicionar, que es el algoritmo, ¿no? Que también es importante, y por tanto requiere mucho esfuerzo, pero es tu casa y es un trabajo hecho para ti y que yo creo que tiene mucho despliegue de marca personal. Claro, el trabajo que haces en redes sociales es menor, ¿no? Y al final, hombre, publicar en LinkedIn, pues hombre, te da mucho menos trabajo que publicar un artículo, ¿no? Bueno, Correcto. salvo que en LinkedIn estés publicando dentro del blog, pero en principio, publicar post, ¿no? Con lo cual, bueno, pues es menos esfuerzo. Al final es una combinación, ¿no? Y hoy en día ya tenemos el blog con V, ¿no? Que también, bueno, al final, bueno, pues dices, oye, es que voy a hacer blogging, pero de vídeo, ¿no? Y yo creo mucho en estos temas. Yo creo que cada vez más los usuarios van a entrar mucho en el mundo del vídeo y cada vez esto va a ser mucho más amplio y hay una parte de entretenimiento importante, pero también hay una parte de aprendizaje para las personas, etcétera. Y YouTube va a ser un canal fundamental. Entonces, tener un videoblogging o un videoblog, pues también va a ser fundamental. Y luego, evidentemente, el podcast, ¿no? Porque también es toda la parte de oído. Al final hablamos de la radio del siglo XXI, Sí. de la televisión del siglo XXI, y es un poco todos esos elementos. Entonces, sí que es importante cuando defines el ecosistema digital, decidir estratégicamente qué es lo que más te interesa a ti. Porque al final es, bueno, yo voy a tener un blog, voy a escribir un blog. La pregunta es a quién quieres llegar y cuál es el objetivo que quieres tener, ¿no? Porque al final es, bueno, oye, lo primero es definir el objetivo. ¿Para quién lo quiero? ¿Es para una audiencia a la que luego en el futuro le voy a vender cursos y tal? Bueno, pues escribiré un tipo de artículo. ¿Quiero llegar a empresas? Bueno, pues escribiré otro tipo de artículo. Pero claro, si quieres llegar a empresas, no hace falta que tengas 1 millón de visitas ni 2 millones, porque quieres llegar a empresas, ¿no? Mientras que si quieres llegar a personas, ¿no? Y vas a vender cursos, seguramente va a interesar tener 1 millón o 2 o 20 millones de visitas, ¿no? Porque cuantos más tengas, ¿no? Pues más se va a dar, ¿no? Al final es un poco el concepto de B2B, B2C, ¿no? Aplicado un poco a personas, ¿no? Justamente, y las próximas preguntas iban alineadas un poco a dos temas que acabas de traer, ¿no? A colación, que es el tema de YouTube o el vídeo y el podcast, ¿no? Es decir, esta entrevista va a estar tanto en el canal de YouTube, que vamos a empezar a potenciar dentro de la escuela, dentro de la marca, y ese nuevo podcast que vamos a abrir. ¿Por qué? Porque pensamos que tiene mucho potencial, ¿no? Ahora mismo, ¿no? Blogs, pues evidentemente es un canal que es interesante, pero hay muchísimos blogs y coincido totalmente contigo. Estamos ahora en un momento donde va a ganar mucho más protagonismo el formato en vídeo que otro tipo de formato, ¿no? Lo estamos viendo con nuevas redes que nacen y se convierten en monstruos como Twitch, de stream y demás, ¿no? Y que ya mueven
unas cantidades de millones a nivel de inversión y demás, ¿no? Vemos el comportamiento, cómo cambia, en donde nuestros hijos ya no, o los chavales ya no ven la televisión, ya solo ven canales de stream, pero no hace falta que nos vayamos a los hijos, o sea, entre 20 y 30 años ya está cambiando, ¿no? Ya a lo mejor ve un mix de ambos, ¿no? Ese porcentaje de tiempo, ¿no? Que antes estaría dedicado totalmente a la televisión, Bueno, ¿no? e incluso en más mayores, porque yo, de hecho, la televisión ya hace bastantes años que la veo muy poco y la verdad es que soy bastante más de ver YouTube o de ver streaming, es mi caso, pero bueno. Sí. Mira, respecto a esto que comentas, yo estoy convencido que Twitch se va a salir. Así como hay otras redes sociales que me cuesta más verlo, Uh-huh. que han tratado pues, de hacer. A mí había hablado de Vi, he probado algunas cosas, tampoco les he dedicado mucho tiempo, ¿no? De muchas redes sociales nuevas, de tal, ¿no? Y la verdad es que no les veía el qué, ¿no? Uh-huh. TikTok me sorprendió, o sea, la verdad es que el crecimiento ha sido Uh-huh. brutal en su momento y evidentemente ha llegado para quedarse y tiene su rendimiento ahí está, hay mucha gente joven apostando por ello, aunque Instagram ha reaccionado muy bien con todo el tema Reels, etcétera. Pero Twitch tiene algo especial y es que es de Amazon. Esto es lo primero. Y luego lo segundo es que Amazon lo está, digamos, está premiando porque hay una figura fundamental en este tipo de redes sociales, en cualquier tipo de red social, ¿no? Que es el creador de contenido. El creador de Uh-huh. contenido, el youtuber, por decir algo, ¿no? Pues Sí. el Instagramer, ¿eh? Al final es el Uh-huh. creador de contenido. Ese creador de contenido, Amazon o Twitch en este caso, los está tratando muy bien, porque los está pagando muy bien. ¿Y por qué les paga muy bien? Porque lo que está haciendo es dar facilidad a las personas que tienen Amazon Prime para que, de alguna manera, se puedan suscribir a un determinado canal sin tener que pagar. Pero le paga muy bien a esos creadores de contenido, con lo cual los creadores de contenido están muy motivados Uh-huh. por poder crear contenido para esa red social. Si la red social tiene al creador de contenido muy motivado, va a tener audiencia sí o sí porque los contenidos van a ser buenos, ¿no? Y esto yo creo que es una combinación para mí ganadora y yo le veo muchísimo futuro a Twitch y además ahora está en el momento para mí perfecto para empezar porque, bueno, todavía no se ha metido todo el mundo ahí, ¿no? Uh-huh. YouTube lleva muchísimos años y sigue estando en muy buen momento. La ventaja que tiene para mí respecto a otras redes sociales es que no ha tocado los algoritmos en la misma medida en que lo han tocado el resto. O Uh-huh. sea, en mi opinión, el concepto en sí de redes sociales lo matan un poco con el tema de querer vender publicidad. Es decir, en su momento, pues Facebook, sobre todo Facebook, que fue el primero, ¿no? Uh-huh. Pues de alguna manera empieza a decidir qué es lo que tú vas a ver o qué es lo que te gusta, ¿no? Para poder decidirlo también de cara a las marcas y que facilite pues, todo el tema de consumo publicitario, ¿no? Y esto hace pues, que, bueno, pues que se pierda, digamos, engagement con la audiencia, ¿no? El usuario pues, se pierde un poco ahí y tal, ¿no? Y al final se apuntaron todos, incluido Twitter, que fue el último en apuntarse un poco, ¿no? Con lo cual, claro, es que publicas ahora en Twitter y claro, la visibilidad que te da no tiene nada que ver como cuando empezamos tú y yo, que era una Wow. maravilla y eso es lo que Sí, nos mantenía súper motivados, que sí, ponías sí. un post y tenías una visibilidad enorme. Yo recuerdo haber tenido pues 450, 400, 100 retweets, 200, no siempre, Sí, pero muchas veces. Y sí. poner un tweet y bueno, pues 40, 50, 60 retweets. Hoy en día esto es muy, muy, muy complicado, por no decir Mm, impensable, salvo que tengas millones de seguidores, ¿no? Entonces esto desmotiva al creador de contenidos que totalmente. sea, a lo mejor se quiere ir a otro sitio. Entonces, YouTube de momento está manteniendo todavía al alza pues, a personas que empiezan a crear contenido y trata de llevarlos al canal. Al ser de Google, tienen otra manera distinta de pensar del grupo de Facebook y funciona un poco diferente, ¿no? Y por el momento yo creo que sigue siendo interesante. Y luego, evidentemente, el mundo del podcast, como dices tú, es que para mí es la radio. Yo creo que es una apuesta brutal. La gente se conecta en el coche, se conecta cuando va a correr. Es Sí. una manera de escuchar algo distinto y si el contenido es bueno, pues evidentemente la gente quiere verlo, ¿no? Y cada vez menos las personas quieren escuchar cosas que vienen de grandes medios y les Ujú. gusta mucho escuchar pues la opinión o el contenido que te fabrican pues seguramente pues personas más independientes y eso es lo que hace que tengan mucho potencial.
Totalmente, totalmente de acuerdo. Nada, hay que animarse al podcast, Exacto. a Twitch y a YouTube, a pasar al formato vídeo. Totalmente de acuerdo. ¿No? Es un poco lo que queremos hacer nosotros de cara a este 2022. Te considero un gran estratega, ¿vale? Vamos terminando ya. Entonces, claro, diseñar una estrategia de marketing. ¿Esto por qué tiene que ser algo que solo lo realicen grandes empresas? ¿Por qué la estrategia de marketing, me explico, ¿no? Tiene que ir para un determinado, para que vean que realmente es algo que merece la pena, ¿no? ¿Por qué no lo hace una pequeña empresa? Bueno, yo creo que también lo hacen pequeñas empresas, lo que pasa es que lo hacen menos. Algunas están Correcto. despertando ahora eh, y lo hacen menos, ¿no? Pero al final es que a cualquier empresa, bueno, la entrada es que cualquier empresa necesita una estrategia, esto es fundamental, ¿no? Ya en una estrategia general. Dentro de esta estrategia general necesita una estrategia de marketing y luego dentro de la de marketing en concreto una digital, ¿no? Y yo Ujú. creo que hay empresas que a lo mejor pues, no le dan importancia a este elemento porque piensan, bueno, yo soy pequeño y quizás no me hace falta, ¿no? Pero bueno, es que lo que te puede cambiar el mundo, especialmente por la diferenciación que tú vas a tener de aplicar una estrategia de marketing o una estrategia de marketing digital o ambas, ¿no? Por diferenciación es brutal. ¿Por qué? Porque si todos mis competidores no hacen nada y yo estoy haciendo algo distinto, es que yo voy a aprovechar mucho mejor esa oportunidad, ¿no? Ujú. De saber llegar, ¿no? Entonces, bueno, ir probando, digamos, en tu casa, pues, oye, mira, es que pongo un post en Facebook y hago no sé qué y me hago una página y luego es que no me funciona. No te funciona porque, claro, es que no te has planteado una estrategia. Vas Ujú. probando diferentes elementos que van apareciendo y, bueno, pues no tienes, digamos, una coherencia entre todos los canales digitales. Quizás estás invirtiendo tiempo, a lo mejor no dinero, pero sí tiempo o incluso dinero, porque a veces hay quien se hace su propia campaña publicitaria en una red social que no es adecuada para ti o quizás no te funciona la página web porque no has pensado que a lo mejor sería interesante tener un blog que te ayude a posicionar o mil factores, ¿no? Es decir, al final hay toda una serie de elementos que hay que ponerlos en conjunto, saber a quién queremos llegar, todo eso hay que definirlo. Entonces, bueno, para eso, como para todo, hay profesionales, ¿no? Bueno, pues a veces las personas no se plantean esto porque piensan que son pequeños o porque piensan que quizás no lo podrán pagar, Ujú. pero siempre vas a encontrar un zapato a tu medida. Entonces, yo mi recomendación, ya no solo, como digo, estrategia digital, sino en general, ¿no? La parte estratégica es lo que yo creo que diferencia a las empresas que saben a dónde van de las que no saben a dónde van, ¿no? Y esto es importantísimo, ¿no? Totalmente, totalmente. Yo que te conozco hace varios años, sé que eres, además de un apasionado del mundo del marketing digital, también un apasionado del mundo de la tecnología. ¿Vale? Totalmente. Entonces, ¿qué nuevas tendencias ves tú que vienen pegando fuerte para este 2020, 2022, 2023? Bueno, yo creo, ahora para mí un cambio fundamental es el cambio con el 5G, porque lo va a cambiar todo. Es decir, lo vamos a ver y va a ser una revolución que creo que hay personas que todavía no vislumbran, pero que se va a dar y se va a dar rápido, ¿no? Entonces ahora Telefónica implementó el año pasado, a finales de año tenía 80% implementado de 5G en España, porque es la que está haciendo la implementación aquí en España. Vamos bastante bien, vamos muy rápido y a lo largo de este año estaremos seguro en el 100% o casi el 100% de implementación. ¿Qué pasa con esto? Bueno, pues que uno puede pensar, bueno, pues ahora tengo un móvil 5G y antes no, y no me ha cambiado la vida, pero no es exactamente esto. La diferencia entre el 5G y el 4G no es tanto la velocidad de descarga, que esto es... Lo bueno del 4G fue que nos permitía bajar cosas mucho más rápido que el 3G, ¿no? Y esto es lo que cambió todo. Entonces, bueno, pues nos pusimos a ver vídeos y esto ha permitido pues, que aparecieran pues, todo lo que estamos viendo, ¿no? Instagram, etcétera, etcétera. Pero a la hora de subir, digamos, información, el 4G no funcionaba bien. Funcionaba muy bien para bajar, pero no para subir. La ventaja del 5G es que te permite subir, subir más datos, ¿no? Más rápido. Y ya no solo porque esto va a permitir hacer mucho más streaming, porque si fuera solo eso tampoco me cambia mucho la vida porque streaming ya hacemos, ¿no? La diferencia está entre la comunicación que se va a producir entre diferentes dispositivos y personas. Es decir, al final lo que nos va a cambiar esto es esa capacidad de intercambiar datos, porque podemos subir y bajar datos a la misma velocidad prácticamente, va a hacer que los móviles se conecten con los móviles. Pero no solo
un móvil con otro móvil, sino un móvil con un vehículo, un móvil con una máquina, un móvil con una antena, un móvil con un aparato. Y esto va a hacer que entremos en el mundo de Internet de las cosas, de todo conectado con todo, personas, cosas e incluso animales, ¿no? Si les pones un dispositivo también, ¿no? Para que se entienda, porque si no cuesta mucho de visualizar, pongamos un ejemplo de tráfico. Cuando yo vaya conduciendo por una autopista o por una ciudad, pues vamos a imaginar que llego en la ciudad, llego al semáforo. Pues mi vehículo estará conectado con los vehículos que hay delante, con el vehículo que tiene inmediatamente delante, con los dos que tengo a los lados y con el que tengo detrás, ¿no? ¿Esto qué hace? Pues que cuando yo freno, el vehículo que tengo detrás ya sabe que estoy frenando, con lo cual le va a permitir esa anticipación. Pero es que no solo esto, sino que además estará conectado con el semáforo. Es decir, que el semáforo cuando se vaya a poner rojo ya le estará diciendo a mi vehículo me voy a poner rojo, ¿no? Que es un poco el ámbar, pero anticipado y con tecnología, ¿no? Pero además estarán conectados con el señor del guardia de tráfico que en un momento dado pueda estar ahí y pueda mandar más, que es lo que hace, ¿no? Que el semáforo, ¿no? Pues estará conectado también con el guardia de tráfico. Esto hace que, bueno, todo eso entrelazado hará que la seguridad que tenemos en unas carreteras, etcétera, pues funcione mucho mejor. Y eso nos llevará a que los vehículos, ¿no?, empiecen a ser autónomos. A día de hoy los vehículos de Tesla ya tienen todos tecnología para ser autónomos y no lo son porque no está preparado el resto. En el momento en que el semáforo, el señor, el guardia urbano, por decir algo, y el resto de vehículos estén preparados, ya la cosa empezará a funcionar y tendremos, pues, bueno, el vehículo autónomo. Este es un ejemplo, es que podemos hacer, este ejemplo lo podemos llevar a miles y miles de ejemplos de cómo Internet de las cosas lo va a cambiar todo. Una casa inteligente, lo que sería un smart house o una casa inteligente al final, ¿no? Etcétera, etcétera. Pues este ejemplo lo podemos ir aplicando y, bueno, es lo que se aplica a día de hoy en empresas con todo el tema de industria 4.0, etcétera. Es un mundo totalmente nuevo. Para mí esto es el cambio fundamental. Y lo podemos llevar a más tecnologías, ¿eh? Pero, a ver, te he tocado dos que yo creo que son fundamentales. Luego creo que blockchain también es imprescindible por dos temas. Uno es transparencia y otro es seguridad. Esto viene de las criptomonedas, etcétera. Y bueno, al final vamos a ver cómo va entrando en diferentes proyectos que no serán únicamente de criptomonedas y que van a hacer, pues que bueno, que todo sea mucho más seguro y transparente. Y yo creo que es otra tecnología también que evidentemente es potente. Y luego, si entramos en inteligencia artificial, ahí ya nos vamos a... Porque, bueno, evidentemente cada vez las máquinas van a ser más inteligentes, ¿no? Ya estamos en toda la fase de deep learning, etcétera, y cada vez aprenden más y lo hacen más rápido, pero todavía no son suficientemente buenas, ¿no? Pero la velocidad a la que van, pues, bueno, si hacemos proyecciones, no parece que van a tardar tanto en alcanzarnos e incluso luego superarnos, ¿no? Y esto a la gente pues le da un poco de miedo, etcétera, ¿no? Bueno, también porque hemos visto muchas películas de ciencia Terminator, ficción, ¿no? ¿no? Claro, claro, es lo que tiene, ¿no? Pero bueno, llegará. Entonces, bueno, para mí estas son a ver, así a grosso modo las tendencias principales, ¿no? Perfecto, fenomenal. Bueno, vamos ya con las dos últimas preguntas. Vamos terminando. Herramientas que recomiendas a nivel de marketing. ¿Cuáles son tus herramientas preferidas? Bueno, yo, a modo de ejemplo, para mí Google Analytics es una herramienta imprescindible. A mí me sorprende porque, bueno, el otro día incluso estaba en una reunión, ¿no? Y me decía, no, nosotros no utilizamos Analytics, utilizamos Search Console, que está muy bien, ¿no? Pero es que además está bien que utilices también Analytics, ¿no? ¿Sabes? Entonces yo, bueno, Search Console evidentemente, pero Google Analytics para mí es una herramienta imprescindible, ¿no? Y hay que tenerla sí o sí. Luego yo creo que si miramos el tema redes sociales y no eres una súper empresa, yo soy muy fan de Metricool, creo que te da todo, te permite tener una visualización de herramientas profesionales, no es para analizar en tu casa tus cuentas, sino, a ver, al final hablamos de cuentas profesionales, ¿no? Y para cualquier, digamos, empresa pequeña, mediana, que tenga pues, cuentas profesionales, es una herramienta para mí imprescindible, que la puedes conectar con todo y que funciona muy bien. Y que además creo que Pablo en este caso está siempre tratando de estar al día y de tener lo último, ¿no? Con lo cual para mí una herramienta muy interesante. Si lo miro desde el punto de vista más de una herramienta que me permita monitorizar un poco la marca, es decir, saber un poco qué se dice de la marca, etcétera,
Bueno, yo creo que Brand 21, Brandwatch, Radiant 6 son herramientas que son interesantes y que también no son baratas, pero sí que para marcas grandes yo creo que es una monitorización interesante. Hay una herramienta que trabaja con inteligencia artificial que es de IBM, que es IBM Watson, que tiene sus cosas muy interesantes y sus cosas no tanto, pero me gusta la capacidad que tiene de recomendarte y de aprender, ¿no? De ir aprendiendo por el camino, con lo cual me parece también una herramienta muy interesante, más para proyectos que para redes sociales, pero me parece una herramienta muy interesante también para poder avanzar. O sea que ahí yo creo que también está muy bien. Y no sé, es que ahora mismo, es que no sé, porque hay tantas herramientas que utilizamos, ¿no? Pero no sé, es que Canva, por ejemplo, mira, Canva es una herramienta que parece una herramienta muy tonta, pero que para mí es fundamental, porque al final Canva me permite hacer diseños y me permite experimentar de manera gratuita. Puedo personalizar mis posts, etcétera, puedo hacer presentaciones. Es que, claro, hay tantas cosas, ¿no? que podemos. Y luego, hoy en día, todas las herramientas para videoconferencia que tenemos, ¿no? Pues mira, Zoom, que estamos utilizando hoy, Sí. me parece una herramienta fundamental, ¿no? Y además creo que Zoom ha crecido muchísimo, ¿no? Porque al final tienes, y tú conoces porque has experimentado con muchas, ¿no? Pero tienes Webex, hay un montón, tienes Blackboard, hay un montón de herramientas, pero Zoom es de las que realmente están muy bien, ¿no? Y luego herramientas colaborativas, bueno, pues desde las que conocemos todos hasta las que no tanto, pero evidentemente para colaboración o para trabajar pues, en equipos y tal, yo creo que Microsoft ofrece un montón de herramientas que están muy bien, pero también lo hace Google, ¿no? Entonces, bueno, aquí desde pues, Drive, que es una herramienta yo creo que imprescindible a día de hoy, hasta pues, Microsoft Teams hay muchas herramientas, ¿no? O el propio Drive, en este caso de Microsoft, ¿no? O sea, hay muchísimas herramientas que están realmente muy bien. Bueno, pues última pregunta. Llevamos ya una hora hablando, entonces vamos ya con la última pregunta. Muy cortita, muy cortita. Recomiendo un libro, una película y una canción o grupo de música. Ostras, pero tiene que ser uno solo. Es que se me hace muy O difícil. varios, no pasa nada, di varios, no No, pasa nada. claro. Pero es que mira, por ejemplo, ahora mismo, es que dices, recomienda un libro, ¿no? Mira, te voy a recomendar dos. Y, no sé si esto se verá o no, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Mira, te En voy a YouTube se va a recomendar ver. dos. Claro. Uno, mira, pues publicidad en Facebook e Instagram de Ana Ibars, que creo que es fundamental. Y otro, y tú vas a decir, hombre, curso especialista en publicidad digital y embudos de venta, de Miguel Florido, Rubén Mañez, Cobadías. Pero ¿cómo no voy a recomendar tu libro? Si es que es, para mí, imprescindible. Con estos dos te haces el Master Commander de la publicidad, entre comillas. O sea, me parecen absolutamente brillantes, ¿no? Entonces, bueno, creo que así a nivel de libros de digital, para mí estos dos son imprescindibles. O sea, creo que hay que recomendarlos sí o sí. Películas. A ver, es que aquí, mira, te puedo hablar de La vida es bella, que es una película maravillosa, me parece absolutamente recomendable. Te puedo hablar de, no sé, de Una historia verdadera de David Lynch, que también está realmente muy bien. Si tocamos tecnología, que salía antes, ¿no? Me parece muy interesante Her, por ejemplo, que creo que es una película que está muy bien, pero me parece muy interesante también Ex Machina. Me parece una película muy interesante para ver este tipo de películas. Luego, claro, si la última de Tarantino, me parece esta ¿cómo es? Érase una vez en Hollywood, me parece también muy interesante, pero es que de Tarantino me gustan todas, ¿no? Con lo cual, claro, al final, digamos que vas un poco por el camino, ¿no? Entonces, bueno, no sé. Ahora te digo estoy porque he visto la mitad y tengo que ver la otra mitad, pero tiene una pintaza increíble Hotel Budapest, que ya sé que no es nueva, pero la estaba viendo en streaming el otro día y tal. Es muy Luego, buena, es muy buena. y creo ya veo la pinta y ya veo que hay que recomendarla. O sea que Es muy bueno, buena, es muy pero soy buena. muy fan del cine. Me has dicho cine, el libro sí, ¿cuál es lo otro? Música. Música, sí. Ostras, yo con la música soy tan amplio también. O sea, lo que no tengo que reconocer que no me gusta nada el trap. No sé si porque me estoy haciendo viejo o qué es, Bueno, pero en general yo soy muy flexible, ¿no? Entonces, claro, a mí me gusta mucho el rock. Entonces, bueno, me gusta mucho el rock. Ahora, por ejemplo, recientemente hacían la película esta de Queen. Y claro, es que Queen me parece un grupo imprescindible, pero es que me sí. gusta Queen
Pero claro, me gusta Queen, pero me gustan muchísimos grupos de la época. Me gusta mucho Bob Dylan, me parece un cantautor absolutamente espectacular, o sea, me parece tremendo. Me gusta escuchar jazz, o sea, y bueno, es que de jazz, claro. Yo no soy tan fanático de Miles Davis como mucha gente. A mí me gusta, quizás me gusten más pues Mingus o Charlie Parker o gente así, ¿no? Que también son clásicos, pero me parecen tremendos. Me gusta mucho la música clásica y me gusta la ópera y me gusta Mozart. O sea que me gusta, digamos, de Mozart soy especialmente fan, pero me gusta en general, me gustan muchos otros compositores. Pero si tuviera que destacar uno, ya sé que es facilón, pero me gusta Mozart, aunque habrá gente que me lo discutiría seguro porque hay pues, gente que prefiere a Bach o lo que sea, ¿no? Sí. Cada uno tiene sus gustos, ¿no? Y luego, claro, es que a mí me gusta el tecno también, ¿no? Entonces, claro, digamos que es muy amplio, ¿no? Entonces, claro, tecno, bueno, lo que no me gustan son los DJ de moda, pero luego cuando hay tecno un poco bueno y tal, o sea que digamos que soy bastante amplio. Y me gusta la música española, por ejemplo, a mí Fito Lo Fitipaldi me gusta, es un ejemplo, ¿no? Pero bueno, como me han gustado gente pues más dura también, ¿no? En otras épocas, o sea que, digamos, o sea, que no sé, hablando de un poco del norte y tal, pues Ilegales, pues en su momento me gustaban, o Siniestro Total, por decir algo. Sabes, que puedo Sí, amplificar muchas cosas, pero bueno, pero igual que me gustan los Clash, ¿sabes? Es que sí. es un poco, podríamos hablar aquí horas y horas de esto. Totalmente, totalmente. Bueno, pues Miguel Ángel, muchísimas gracias por este ratito tan ameno que hemos pasado. Yo, la verdad, deciros, yo conozco a Miguel Ángel ya hace bastantes años y es una persona que nunca lo he visto enfadado, siempre lo he visto con una actitud siempre positiva, constructiva, siempre de muy buen rollo, siempre dialogante, una persona con la que me encanta coincidir, sea el momento, sea el lugar, sea en lo que sea, porque la verdad es que te contagia, ¿no? De ese buen rollo, de esa buena energía. Y la verdad es que pues, tener amigos así como Miguel Ángel, la verdad es que para mí es un verdadero privilegio. Bueno, aquí estamos dos Miguel Ángeles, que además los dos somos amigos, pues yo puedo decir lo mismo, ¿eh? Que tener amigos como tú, pues la verdad es que no tiene precio. Bueno, yo creo que a veces se conecta, ¿no? Con las personas y bueno, contigo hemos conectado, ¿no? Y yo creo que eso es bonito, porque se genera algo que también está bien y que es positivo. Y además es que me encanta tu pasión, la energía que le pones a las cosas, las ganas, ¿no? Sí. Y el esfuerzo también, ¿no? La cultura esa de esfuerzo que tienes, ¿no? Ujú. Bueno, de vamos a conseguir esto, ¿no? Y yo creo que eso, bueno, pues también de alguna manera hace que lo que dejas en el mundo, pues tenga huella, ¿no? Porque al final, bueno, cuando alguien le pone pasión, le pone ganas y le pone esfuerzo, es que no puede salir mal, ¿no? Entonces, bueno, estoy convencido que este podcast, canal de YouTube que inicia ahora, como todo lo que haces, va a ser un exitazo. Estoy Sí. segurísimo, segurísimo. Realmente, fíjate, el canal de YouTube, algo que mi hijo hace, pues creo que fue como un año o algo así, dijo, que vea, quiero ser youtuber. Bueno, pues fenomenal, fórmate y te miramos qué necesitas y demás. 4 vídeos grabó. O sea, dejó el tema de YouTube, nada. Y yo dije, pero eso que no tiene ningún sentido. O sea, ya se te ha quitado las ganas de ser youtuber. O sea, tú sabes el trabajo, el esfuerzo que esos llevan esos creadores de contenido, ese aprendizaje. Digo, pero si tú ni has empezado a esforzarte, o sea, no tiene ningún sentido. Pues ahora voy a tu padre te va a dar una lección y se va a convertir en youtuber. Y va a llegar a los 100.000 suscriptores. Y voy a recibir el botón este que te dan con 100.000 suscriptores. Y cuando llegue te doy en la cabeza con el botón. Para que aprendas la Esta es una lección. magnífica lección, ¿eh? Que es un poco darle ejemplo de cómo es como hay que hacerlo, ¿no? Y la verdad Correcto. es que, bueno, al final nadie te regala nada, con lo cual la cultura del esfuerzo también ayuda. Está claro. Totalmente. Pues nada, un fuerte abrazo, Miguel Ángel, de verdad, Igualmente, un Miguel. placer porque pases como uno de los primeros entrevistados de mi podcast y bueno, vamos a coincidir dentro de poquito en enero en Madrid, allí en el evento de Anaya y bueno, eh, con ganas ya de que llegue ese día y, Lo mismo digo. y que tengas una semana maravillosa
Yo sé que eres una persona que no para, que estás viajando continuamente, ponencia por aquí, ponencia por allá, y bueno, ya se empieza a reactivar todo después del COVID y tal, que bueno, pues la verdad es que ya todos teníamos ganas, ¿no? De que todos comenzáramos un poco esos eventos presenciales y demás, que los online están bien, pero claro, es que ese evento presencial, donde conoces gente, donde miras justamente eso, ¿no? Lo que tú decías antes, hay feeling, no hay feeling. Pues oye, hay veces hay feeling y conoces gente tan impresionante como tú y nos llegamos a hacer amigos porque hay feeling. Y hay otras veces no hay feeling. Y son cosas que no se fuerzan. A veces no hay esa sintonía y lo ves o las ves y las saludas con toda la educación del mundo, pero no, la amistad es algo que depende de dos personas y no se puede forzar. Así que Así cuando es. encuentras a alguien con el que conectas, oye, pues es maravilloso, ¿no? Porque al final en esta vida, como yo siempre digo, estamos para dar, ¿no? Para ayudar, para conectar con gente, para crecer. Y hay que viajar y salir de donde estamos, de las cosas. Hay que viajar mucho, conocer culturas nuevas, conocer gente nueva, que el mundo no puede ser tan limitado como nosotros querramos, sino hay que el mundo es muy amplio. Así Y que tanto. un fuerte abrazo. No sé si quieres Igualmente. comentar alguna cosa más. No, no, nada, pues darle las gracias a tu audiencia también por estar ahí, por escucharlo. Felicitarles también la semana, el mes y el año. Y nada, pues con ganas de verte pronto en Madrid. Y si no coincide nada antes, que nunca se sabe, y que disfrutes. ¿Vale? Muchísimas gracias, Miguel. Un abrazo enorme. Un abrazo, Hasta abrazo. luego, chao. Chao.